Gracias por abrirme esta ventana. La Revolución Francesa, que tuvo lugar en 1789, fue una etapa de profundos cambios sociales y políticos que incidieron en la historia de Francia y la del mundo entero. Representó el fin de la monarquía absoluta bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Marcó además el fin de la Edad Moderna y dio inicio a la Edad Contemporánea. Hasta ese momento, el rey era el soberano por derecho divino, o sea que se consideraba que su autoridad provenía de Dios. L'État c'est moi. El Estado soy yo. Fue la frase atribuida a Luis XIV, Le Roi Soleil, el Rey Sol, pronunciada ante el Parlamento de París en 1655. Nada describe mejor el absolutismo. A raíz de la Revolución Francesa, todo cambió. La soberanía dejó de residir en el monarca. En adelante, el pueblo pasó a ser el soberano. Ese concepto queda perfectamente recogido en la Constitución de Venezuela, cuyo artículo 5 reza textualmente: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Las elecciones son pues la expresión más directa de la soberanía popular, y en ella se basa la legitimidad de origen de cualquier gobernante. La Revolución Francesa estaba inspirada en el pensamiento de los grandes filósofos políticos del siglo XVII, que era llamado el siglo de las luces. De allí surge el concepto de la separación de poderes. Al respecto, Montesquieu, en su obra L'Esprit de Loi, del espíritu de las leyes, establece que dentro del Estado deben existir poderes que deben ser independientes entre sí. Le pouvoir, el poder frena el poder, decía Montesquieu. Defendía la separación de poderes como una forma de prevenir el abuso del poder. Cada rama del gobierno, él las consideraba que debía ser ejecutivo, legislativo y judicial, debe tener sus funciones y atribuciones específicas. Igualmente, John Locke, filósofo inglés del siglo XVII, insistía en la separación de poderes y agregaba que la legitimidad de un gobierno dependía del conocimiento de los gobernados. También Thomas Jefferson y James Madison, padres fundadores y redactores principales de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, opinaban lo mismo. La Revolución Francesa ha influido profundamente en las constituciones modernas de todo el mundo, incluyendo la de Venezuela, cuyo artículo 136 reza textualmente: el poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. 5 poderes en este caso. Y en su artículo 137 ratifica la separación de poderes al establecer: esta Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen. Es decir, ningún poder puede realizar actos distintos a las funciones que le atribuyen la propia Constitución. Y para reafirmar aún más esta independencia entre los poderes, consagra tajantemente en su artículo 139: toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. No puede, por tanto, un poder asumir las funciones de otro poder a riesgo de que sus decisiones sean nulas. Pero la Revolución Francesa fue mucho más allá. Uno de sus grandes aportes fue la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano, donde se proclaman los derechos fundamentales como la libre comunicación de pensamiento y opiniones, la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad, a la defensa, a la justicia, la resistencia a la opresión. Ningún hombre puede ser acusado o arrestado o detenido, salvo en los casos determinados por la ley. Quienes ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deben ser castigados. Una sociedad en la que no estén establecidas la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes carece de constitución. Se trató de un hito en la historia de los derechos humanos. Los principios quedaron también ampliamente recogidos en la Constitución de Venezuela a lo largo de su articulado. Y para hacer aún más hincapié en la importancia que se le atribuyen a los derechos humanos, el artículo 23 reza textualmente:
y los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos y suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Tal es, por cierto, el caso del Estatuto de Roma, cuyo objeto es juzgar a los individuos acusados de cometer aquellos crímenes contra los derechos humanos o de lesa humanidad. El Estatuto dispone de la creación de una Corte Penal Internacional. Venezuela ratificó el Estatuto de Roma el 7 de junio del año 2000 y, por tanto, sus disposiciones tienen jerarquía constitucional en nuestro país. Pero volvamos a las páginas de la historia. La Revolución Francesa se inicia con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Francia atravesaba por una etapa de crisis y escasez. Aquel día, París había amanecido sin pan. El pueblo, indignado, toma por la fuerza aquella fortaleza, la Bastilla, que era el símbolo del poder de la monarquía. Ante aquellos acontecimientos, los estados generales, donde habitualmente se reunían representantes de la nobleza, el clero y el pueblo llano, deciden actuar y se transforman en Asamblea General. Sus actuaciones, junto con la toma de la Bastilla, desencadenarían la Revolución Francesa. Se inicia así la etapa más luminosa de la Revolución, bajo la inspiración de los grandes filósofos políticos del siglo XVII. Al menos dos facciones principales se enfrentaron durante la Revolución Francesa. A los más moderados se les conocía como los girondinos y a los más radicales como a los jacobinos. La Asamblea Nacional se había establecido el 17 de junio de 1789. Sesionaba en una cancha de tenis conocida como Salle de Jeu de Paume, sala de juego de pelotas. Los girondinos se sentaban del lado derecho de la cancha, en tanto que los jacobinos lo hacían del lado izquierdo. De ahí el calificativo de derechas-izquierdas para definir las tendencias políticas que aún prevalecen hasta nuestros días. Oponiéndose al curso que iban tomando la revolución y que menoscababan su autoridad, Luis XVI intenta huir junto con María Antonieta, su esposa, pero ambos fueron detenidos el 21 de junio de 1791. El 3 de septiembre de ese mismo año se aprueba la primera constitución en la historia de Francia. Se establecía una monarquía constitucional en la cual el rey tenía que compartir el poder con la asamblea. En ella se contempla la total independencia del poder judicial con respecto a la corona, a cuyo cargo queda sin embargo el poder ejecutivo y el derecho de vetar las leyes que aprobase la asamblea legislativa. Mientras tanto, Prusia y Austria, cuyo emperador era hermano de María Antonieta, invaden a Francia. El 10 de agosto de 1792, las masas enfurecidas por aquella invasión asaltaron el Palacio de las Tullerías, residencia de Luis XVI y María Antonieta, y la asamblea suspendió las funciones constitucionales del rey. El nuevo parlamento fue elegido en 1792, pero adopta el nombre de Convención Nacional y se encarga del poder legislativo. Una de sus primeras decisiones fue abolir la monarquía. Se proclama así la primera república de Francia y quedaron abolidos los derechos feudales y del clero. El 17 de enero de 1793, la Convención condena a muerte a Luis XVI y a su esposa María Antonieta. Ambos fueron guillotinados. La revolución experimenta un brusco cambio de rumbo. Las ideas sublimes iniciales son reemplazadas en 1793 y 1794 por el reino del terror, encabezado por Maximilien Robespierre, quien era el líder de los jacobinos y presidía el Comité de Salvación Pública. Se impone entonces un gobierno tumultuoso y los derechos del hombre que con tanta grandeza se habían proclamado ruedan por el fango junto con las cabezas de unos 40.000 ciudadanos que fueron guillotinados. Corrieron ríos de sangre y el pánico se apoderó de Francia.
Se destacan también en esta etapa nombres como los de Danton, Marat, Desmoulins y otros. Ante la más leve sospecha, cualquiera que fuese acusado de actividades contrarrevolucionarias podía ser declarado enemigo del Estado, hors la loi, fuera de la ley, y en consecuencia guillotinado, sin juicio justo, sin derecho a la defensa y confiscado sus bienes. Finalmente, el propio Robespierre es acusado de tirano, derrocado en 1794 y declarado hors la loi. Intentó suicidarse sin éxito y todavía, sangrando por las heridas autoinfligidas, es arrastrado en medio de grandes dolores a la guillotina, a la cual él mismo había condenado a tantos ciudadanos. El 17 de agosto de 1795, la Convención Nacional aprobó una nueva constitución que confería el poder a un directorio conformado por 5 miembros. Se trató, sin embargo, de un periodo tumultuoso y caótico. Finalmente, el 9 de brumario, noviembre de 1799, tiene lugar un golpe de Estado y se estableció un régimen autoritario que concentraba todo el poder en manos de Napoleón Bonaparte. Los franceses, hartos del caos revolucionario, lo acogieron con beneplácito. La Revolución Francesa va desde 1789 hasta 1799. Todo eso ocurrió en apenas 10 años. Gracias una vez más por haberme abierto esta pantalla. Los espero en mi próximo programa.